Saludos amigos televidentes de su programa En Nombre de la Democracia. Aquí estamos como cada jueves para llevarles a todos ustedes un contenido bien interesante. Excusar hoy a nuestra compañera Lilian Mateo, que está cumpliendo con otros compromisos de trabajo y no ha podido estar con nosotros. Pero hoy vamos a tener un programa interesante porque vamos a conversar con un destacado abogado de la República Dominicana, con quien vamos a conversar de todo este proceso de reforma que ha planteado el presidente Abinader sobre la reforma laboral, reforma constitucional, reforma fiscal y todo eso. Pero antes yo quisiera abordar en unos minutos los temas que han estado en el tapete, un par de temas, como es el caso del MAX o la disputa que tiene Venezuela con República Dominicana por la posición que hemos asumido como país en defensa de la democracia. Ahora mismo se ha presentado un dime y direte, digamos, del presidente Maduro, que yo creo que ha errado o sigue errando, no tiene la calidad de estadista, porque tiene un lenguaje soez para dirigirse a un mandatario como el presidente Luis Abinader, que innegablemente ha acumulado un gran y buen liderazgo a nivel de la región de América Latina y el Caribe, por sus posiciones y por cómo se maneja los temas de la política internacional y la democracia en la región. Yo creo que ese lenguaje tan, yo quiero decir, perverso, malvado, desbocado del presidente Nicolás Maduro, no se corresponde con la estatura de un estadista, de lo que debe ser un verdadero estadista, llámese de cualquier país, no importa cuál país fuere. Entonces, en mi particular parecer, yo quisiera hacer recomendación al presidente Luis Abinader de que no participe más. Eso no merece ni su vicepresidenta Delcy Rodríguez, ni su ministro de Interior Diosdado Cabello, ni el propio Maduro. No merecen que el presidente Luis Abinader, hombre de una imagen pura, intachable, con un gran prestigio a nivel de la región, pues siga un camino, transite un camino de dimes y diretes con esos personajes de la política y del gobierno de Venezuela. Es la mejor recomendación que yo creo que le puedo hacer. Si alguien del gobierno quisiera seguir esa disputa de dimes y diretes, bueno, quizá lo podría hacer el canciller Roberto Álvarez, pero no creo tampoco que sea necesario mantener eso, porque al fin de cuentas nosotros somos un país agradecido y tenemos que recordar la época en que los dominicanos emigrábamos a Venezuela. Muchos dominicanos, miles de dominicanos emigraron en la época de oro de Venezuela, fuimos acogidos en esta nación. Y aunque hoy tenga un gobierno de corte dictatorial, no legitimado propiamente dicho, pues yo creo que no podemos afectar las relaciones que podemos tener como pueblo. Como pueblo, porque somos dos pueblos hermanos, somos dos pueblos amigos, y que en algún momento del transitar de la vida vamos a necesitar quizás uno del otro. Ellos de nosotros, como lo están haciendo ahora, que muchos dominicanos, aquí hay una gran colonia venezolana que vive aquí en la República Dominicana, por la acogida que le hemos dado a todos los que han decidido migrar, escoger este territorio para abandonar su país, donde entienden que no hay democracia, que no hay libertad y que quieren salir de ese régimen que encabeza Nicolás Maduro, que no es el chavismo. Yo quiero distanciar un poco el madurismo del chavismo, porque Chávez ya partió y Chávez era otra cosa, tenía otra imagen, era un político diferente, pero Maduro no creo que tenga la estatura de jefe de Estado. Entonces yo pienso que el país como país ya debiera olvidarse de eso, no responder a esas andanadas de cosas que están diciendo los principales funcionarios de Venezuela, como su presidente Nicolás Maduro, el ministro de Interior Diosdado Cabello y su vicepresidenta Delcy Rodríguez. Eso debe parar ahí por parte de República Dominicana, ellos que sigan diciendo lo que ellos quieran sobre el presidente y sobre el país. Hay que cortar eso. Otro tema que está esta semana, señores, es la reciente muerte del expresidente del Perú, Alberto Fujimori, que murió a la edad de los 86 años. Ustedes recordarán que Fujimori
ejerció la presidencia con mano dura, manos férreas en esa nación por más de 10 años. Lo que pasa es que también al salir de la presidencia fue condenado a 25 años por muchas cosas, errores que cometieron funcionarios de él y el propio Fujimori durante su mandato. Pero lamentablemente, víctima de un cáncer, el expresidente Fujimori falleció y hoy Perú está, a pesar de todo, de que era un convicto por los crímenes que se le fueron comprobados y sentenciados, ha declarado 3 días de duelo por la muerte de Fujimori. Y el otro tema que quisiera tratar ya por último, muy brevemente, es lo que pasó recientemente a principios de semana. Es sobre el tema de la grabación en instalaciones públicas como el Metro de Santo Domingo, donde se produjo un altercado con un famoso influencer, Luisito Comunica, algo así. Que bueno, le dijeron que no podía grabar en el metro, eso es una regla que tienen establecida las autoridades de la OPRED. Finalmente grabó, tuvo un altercado porque hubo un oficial del metro que profirió palabras muy insultantes contra él, que yo creo que no debiera ser. Y hay que decir que si bien están las normas para no grabar en una institución como el Metro de Santo Domingo, hay maneras de cómo llamarle la atención a un personaje como ese, porque ese señor, Luisito Comunica, Luisito, algo así, es un promotor de la República Dominicana, porque él viene al país ahora, pero desde antes él lo que hace es promocionar al país y decir lo bueno que tenemos en República Dominicana, y eso nos atrae turistas al país. Yo creo que a esas cosas hay que darle un manejo muy diferente al que le dio la oficialidad del metro, que en algún momento hasta lo esposaron, pero finalmente se resolvió el altercado. Creo que el Ministerio de Turismo debiera tener contacto con ese personaje que es un influencer que tiene más de 33 millones de seguidores y hacerle una invitación formal y excusarse en nombre del país por un altercado que ni él tuvo culpa, pero tampoco el país. Lo que pasa es el manejo que se le dio a eso, y como él mismo ha dicho después, el tema fue sobredimensionado. Él todavía en su cuenta de Twitter y en su canal de YouTube está hablando maravillas de la República Dominicana. Entonces ese es un personaje que nosotros debiéramos excusarnos y hacerle una invitación formal como país, que eso debiera hacerlo el Ministerio de Turismo. Esos son los temas que tenemos de la actualidad para comentar hoy. Y con nosotros yo quisiera comenzar la conversación que tenemos con el buen amigo hoy, Manuel Soto Lara, quien es dirigente del Bloque Institucional Socialdemócrata, que pertenece al Foro Permanente de Partidos Políticos Minoritarios. Y con él queremos hablar y abordar todos estos temas de las reformas que ha planteado el presidente Abinader, y ahora queremos darle la bienvenida al buen amigo Soto Lara. Bienvenido. Para mí es un gratísimo honor estar aquí. Corregirte, no es Foro Permanente de Partido Político Minoritario. Partido Político de la República Dominicana, son todos. Ah, ok. Sí, porque el Foro Permanente es una mesa de concertación interpartidaria. Ya. Es un espacio para los partidos dirimir a lo interno, las dificultades y todas esas cosas que hacían que anteriormente la sociedad civil usurpara el rol de los partidos porque no había consenso. Bien. Y que muchas cosas que podíamos manejar a lo interno se airearan hacia afuera, generando una muy mala imagen de los partidos políticos. Vale la aclaración y te la acepto. Lo que pasa es que todo se googlea. Yo googleé y me sale Foro Permanente de Partidos Políticos Minoritarios. ¿Cómo hacer? Sí, yo googleé. Eso me salió, pero vale la aclaración. Sí, sí. Para mí y para nuestro público. Exacto, en el sentido general. Claro, claro. Bueno, Soto, el presidente Abinader ha planteado una serie de reformas, entre ellos la principal, la reforma constitucional. Él habla también de una reforma fiscal, habla de una reforma laboral, habla de modificar la cuestión para el Ministerio Público Independiente. Lo primero que yo quisiera saber es que el presidente está planteando la reforma constitucional con la idea de blindar el tema de la elección presidencial con lo que se refiere a la reelección para un tercer periodo, que no se antoje nadie de hacerlo creyéndose un mesías. Yo quisiera saber,
¿Tú crees realmente en la palabra del presidente de que él no se va a reelegir, que va a hacer toda esa modificación constitucional para él sacarse, incluyéndose a él? Mira, el presidente de la República no ha dado el mejor ejemplo en lo que tiene que ver con el cumplimiento de su propia palabra. Pero yo no creo que él llegue hasta ahí. Ya. No creo que llegue hasta ahí. Él ha planteado claramente en qué consistirá la reforma, en ese aspecto, porque tiene 4 ejes la reforma constitucional. Él pretende independizar el Ministerio Público, blindar el sistema, la Constitución en lo que tiene que ver con la elección y la reelección, para prevenir esos mesías que aparecen, que creen que son mesías, que se creen dueños de todo. Él también pretende bajar la matrícula en la Cámara Baja, menos diputados, y tiene otra propuesta ahí, no recuerdo cuál es, pero son 4 temas que tiene el presidente que él pretende blindarlo en la Constitución. Yo no sé, porque las constituciones algunas son blandas, otras son pétreas. Sí. Cuando hablamos de una constitución pétrea, es una constitución que tiene para su reforma exigibilidad de matrícula legislativa muy alta, donde el consenso se hace difícil. Yeah. Es el mecanismo que más se ha utilizado. Claro. Porque cuando tú quieres blindar la Constitución con una cláusula, eso no es tan efectivo, porque el que la pone la quita. Es el mismo Congreso. Exacto. El que puede lo más, puede lo menos. El presidente está planteando, para blindar el aspecto de la reelección, que se establezca, es un artículo adicional que él quiere, creo que es el 278, que todas las reformas que se hagan a la Constitución no puedan tener una aplicación inmediata. Es decir, que no le beneficien a aquellos que lo han hecho. Ni a él tampoco. No, claro, incluyéndolo a él. Ya. Pero una vez alguien quiera reelegirse y promueva una reforma y quite esa cláusula, entonces va a decir, ya nada me lo impide. Exacto. Se va a armar un debate. Sí, no, claro. Se va a decir de una vez, no, porque espérate, ya él como quiera no puede, ya eso es para los otros. O sea, no es tan fácil blindar una constitución, porque quien la blinda la puede desblindar, si vale el término. Sí, pero ellos tienen la mayoría absoluta del Congreso. No, eso él la tiene, y con la forma de blindarla es que él ponga, por ejemplo, una 2/3 partes, el 66% de la matrícula. De la matrícula. Que para un solo partido conseguir esa matrícula, para hacerse un traje a la medida, no será tan fácil, y eso obligaría el consenso. Yo creo más en esa forma de blindar la Constitución que poniéndole una cláusula que establezca que tú no puedes modificarla, o si la modificación que tú haces no te puede beneficiar a ti mismo. Eso no da esa garantía. Ahora bien, y debió quizás ser, me corrijo yo mismo, debió quizás ser la primera pregunta, para Manuel Soto Lara, ¿crees que es necesario una reforma a la Constitución de la República en los actuales momentos y circunstancias que vive la República Dominicana? Mira, yo veo mucho populismo en lo que tiene que ver con la reforma, porque el presidente está planteando que en el tema ese de la reforma para fines electorales haya que hacerle un referendo previo, es decir, hay que consultar al pueblo para eso. Ya. Pero aquí desde el 2010 se creó la figura del referendo, y 14 años después no tenemos una ley para hacer un referendo. Hay 3 mecanismos de participación directa en la democracia en el actual estado del derecho constitucional en la República Dominicana, que es la elección de los funcionarios, candidatos, de los funcionarios, diputados, senadores, presidentes, y lo segundo es el plebiscito, y lo tercero es el referendo. Pero ellos tienen la mayoría ahora del Congreso que pudieran establecer todo eso, pudieron el plebiscito, haberlo, el referendo. Lo han tenido siempre, pudieron haberlo hecho. Entonces, queremos establecer en la Constitución que para reformar esa parte de nuestra Carta Sustantiva haya que consultar al pueblo. Sin embargo, la ley que hace posible esa consulta en 14 años no la hemos hecho. Y ya este presidente tiene, ¿cuánto? Va a tener 5 y tampoco lo ha hecho. O sea que yo no entiendo mucho eso. Ahora bien, una forma del blindaje debería ser, en el caso del referendo, poner el candado ahí. Ahí sí se puede poner. Yeah. Si te ponen a ti, por ejemplo, que son las 2/3 partes de los inscritos en el padrón electoral que tienen que aprobarla. Ya.
de los inscritos, no de los concurrentes, porque Exacto. aquí concurre el 50% y si tú le aplicas la 2/3 parte del 50, un 30 te está modificando la Constitución. Exacto. ¿Tú me entiendes? Claro, claro. Ahora, si te aplican de la matrícula, de los que están en el padrón de elegible, la 2/3 parte que tenga que votar el 66% del pueblo dominicano, de todos los que tienen capacidad para votar. Exacto. O sea, que haya entonces un interés general tan amplio que rompa esa inercia que explica la abstinencia, las atenciones aquí, que son altísimas, y que entonces vaya a un 66% a legitimar una reforma. Ahí sí. Pero cuidado, porque tampoco eso es definitivo, eso es relativo, porque te pueden modificar ese aspecto y decir, no, con el 40% que vaya a votar en el referéndum, para poner un caso, Sí. que tal vez sea absurdo, nunca debería ser menos del 50%. O sea, también pudiera entonces revertirse. O sea que yo creo que eso tendrá un peso más moral de presión que el efecto jurídico que tiene ese tipo de reforma, porque entonces tendrá que ser muy cara dura el que está gobernando para hacer todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Desmontar la estructura constitucional, desmontar la ley del referendo que establezca que es un 66, modificarla también para bajarlo. O sea, el camino se le hace más difícil, Exacto. más largo, y al pueblo dominicano le sale muy caro porque tú sabes que esos votos se compran con los fondos, Claro. con los fondos públicos. O sea, es muy relativo. Seguro. Sí. Manuel, el presidente está planteando también la unificación de las elecciones. Eso es correcto. Municipales, congresuales, con presidenciales, para que no tengamos 3 procesos ni 2 procesos electorales en tiempos muy cercanos, separados. ¿Tú crees factible y necesario la unificación de las elecciones en la República Dominicana? Mira, nosotros tuvimos primero las elecciones cada 2 años. Sí. Un invento hicimos con eso. Y aprovechamos entonces en esa ocasión, para hacer eso, tuvimos que meter un proceso, un periodo de 6 años para el nivel municipal y para el nivel congresual. La práctica nos enseñó que las elecciones separadas cada 2 años no son favorables. Estamos en un permanente conflicto electoral. Y no solamente eso, en un gasto público permanente. ¿Tú sabes lo que le cuesta al país eso? Después entonces hicieron lo mismo, solo que, porque se quedaron separadas, solo que la pusieron no a 2 años, sino a 3 meses. Nos quedamos prácticamente en lo mismo. Pero ahora con mayores niveles de riesgo, porque si se arma una crisis en las elecciones de febrero, que son las municipales, y la misma autoridad electoral que pudiera estar inmersa en esa crisis, dirimiéndola, tiene que organizarte unas elecciones para mayo, siempre era evidente que unas elecciones en febrero ponían en riesgo la de mayo, porque estaban muy cerca en caso de conflicto. Ha habido conflicto, pero afortunadamente eso no ha ocurrido. Pero nos dimos cuenta que los mismos problemas que teníamos cuando teníamos unas elecciones cada 2 años, las tenemos ahora, que son 3 meses. Por lo que no es que es pertinente que nosotros unifiquemos las elecciones, es que no debieron separarse. No hubo una explicación lógica. Lo que pasa es que aquí con el asunto del populismo, y con gente que quiere tener mérito sobre asuntos que carecen de una importancia lógica o que no aportan en lo tangible al pueblo ningún tipo de beneficio, pero quieren hacer cosas. Y entonces nos meten en todo eso. Pero nadie pudo justificar en lógica, en sentido común, en buen juicio, que diera algo positivo la separación de las elecciones. Nadie pudo hacerlo. Un capricho de un sector gobernante, sector de la clase gobernante enquistado en el país, que se le mete ese capricho y lo hace. Pero eso nunca debió ser. Bueno, pues, señores amigos televidentes, estamos conversando con el abogado Manuel Soto Lara, quien es dirigente del Bloque Institucional Socialdemócrata. Estamos conversando sobre todo este proceso de reforma que ha planteado el presidente de la República. Ahora vamos a una pausa para seguir esta interesante conversación. Continuamos, amigos televidentes, aquí en su programa En Nombre de la Democracia, conversando con el buen amigo, el abogado Manuel Soto Lara. Y yo quisiera, porque estábamos comentando aquí que en las pausas se hace otro programa paralelo al programa que sale al aire. Así es. Pero yo quisiera ahora que otra de las cosas que está planteando el presidente es la reducción de la matrícula de los legisladores, concretamente la de la Cámara de Diputados.
¿Cree Manuel Soto Lara pertinente la reducción de la Cámara de Diputados, de los diputados, y si piensa que es posible que eso se haga? Lo primero que tenemos que plantearnos es reducirla para qué. ¿Reducirla para qué? ¿Para qué? Si tenemos una respuesta positiva, entonces yo apoyo eso. Yeah. Ahora, si el presidente de la República me está diciendo que en lugar de 95 diputados vamos a tener 57 nada más, como él plantea, pero que el presupuesto de ese órgano, de ese poder del Estado va a ser el mismo, no tiene sentido. Porque lo que están haciendo es concentrando más dinero y más poder entre menos gente. Yeah. ¿Y cuál es el beneficio que eso aporta al pueblo? Sería entonces un privilegio para los que tengan la oportunidad de colarse como diputados, que van a manejar los mismos recursos, 57, que manejaban 95. Ahora, si me dicen que el presupuesto de ese órgano legislativo bajará proporcionalmente a la disminución de la matrícula, yo aplaudo con las dos manos. Yeah. Porque habrá un tangible, algún aporte para el pueblo. Pero ese es simplemente vamos a bajar la matrícula porque eso cae bien en la población, porque vamos a hacer populismo. Entonces me da igual que la bajen o que no la bajen, porque total, ¿cuál es el beneficio? Ya. Yeah. Manuel, el presidente dentro de su paquete de reforma está planteando una reforma fiscal. Yo quisiera preguntarte, ¿es necesario, estás de acuerdo con una reforma fiscal ahora para que nos sigan cargando de impuestos? Es que yo te voy a decir una cosa. Lo primero que debe revisarse aquí es la calidad de la inversión pública. Es posible que el dinero que va a buscar el presidente en una reforma pueda ahorrárselo de lo que está cobrando hoy, Yeah. con una buena gestión en la inversión pública, comenzando por los subsidios. Aquí nada más de combustible, sectores poderosísimos, empresariales, le están dando cientos o miles de millones de pesos de exoneración de combustible. Y eso no se refleja en los costos de producción en favor de los consumidores. Por ahí hay que comenzar. Lo que hizo en Colombia Gustavo Petro ahora, que había un subsidio para el diésel, pero ese subsidio estaba yendo a los empresarios que estaban acumulando riqueza con eso, no se transfería a los transportistas, Yeah. la carga seguía en cara y decidió suprimirlo y tuvo huelga y esas cosas. Porque antes que tú buscar entre la economía popular, impuestos, trata de optimizar lo que tú estás cobrando. Tú sabes que siempre los impuestos han sido impopulares. Aquí, por ejemplo, tenemos cuestiones que hay que revisarlas. La energía eléctrica. Lo que pagamos en energía eléctrica, estamos pagando, que somos como el 40% de la población, le estamos pagando la energía a una gran cantidad de gente que no la paga, incluyendo muchos ricos y poderosos, y hasta Yeah. presidentes de la República. Entonces, todo ese tipo de cosas, para el gobierno legitimarse ante el pueblo con una reforma fiscal que cargue más la ya maltrecha economía popular, debe comenzar por ahí, dando ejemplo de que hay una efectividad en los cobros, que no es discriminatoria, cerrando todos esos escapes que hay, que unos pagan, otros no pagan, Yeah. y luego de lo que se percibe en que lo gastamos, dónde va, dónde se puedan hacer recortes, porque mira el mismo caso que estábamos hablando de la Cámara de Diputados, lo vamos a bajar de 95 diputados a 57, sí, pero ¿cuánto nos vamos a ahorrar con eso? Esa gente hace el presupuesto, ellos son que reparten, lo del Ejecutivo, lo del Judicial, lo del Legislativo, lo de ellos mismos se hacen su autorrepartición, se crean su barrilito, todas esas cosas, de todas esas cosas tenemos que hablarle al pueblo antes de hablar de que nos van a seguir cargando con impuestos. Hoy decía el Consejo Nacional de la Empresa Privada, el CONEC, que el país solo, o el gobierno solo recibe el 34.4% de los ingresos que el empresariado cobra por el ITEVI. Ahí hay una evasión. Pero por más del 50%, por un 66%. Exacto. Entonces, por ahí es que tenemos que comenzar. ¿Y qué medida No es grabándole el arroz a los pobres que ya no lo pueden comprar, no es grabándole la leche a los niños de los barrios que ya no la pueden pagar, no es grabando la canasta popular.
es por ahí que tenemos que hacerlo. ¿Qué medida pudiera tomar el gobierno para evitar que se haya un escape tan grande del dinero que se cobra por el ITEVIS? Mira, por ejemplo, todavía se da la práctica, sobre todo en los supermercados y en otros tipos de negocios. Tú vas a hacer una compra y lo primero que te preguntan es comprobante fiscal. O sea, esa pregunta no debiera hacerla ningún establecimiento que esté en el sistema de impuestos internos. No debería hacerlo nadie, pero lo hace todo el mundo. Hasta en una estación de combustible te preguntan eso, que si quieren factura con comprobante. ¿Por qué? Porque nada más el que dice que sí, tributa el Estado. Porque cuando tú le dices que tú no quieres la factura con comprobante fiscal, como no hay constancia de que te vendieron ese combustible, en los impuestos, porque a ti no te rebajan el galón de combustible cuando no te dan el comprobante fiscal. No, claro. Se queda el dueño de la bomba con ese dinero. Entonces, ahí tú mismo has individualizado una fuente que le dejaría miles de millones de pesos al gobierno sin tener que seguirle agravando la situación económica, que ya es asfixiante. Yo mismo soy a uno, la gente pobre. Cuando me toca esa pregunta, honestamente, yo soy uno que cuando me la hacen, yo digo, bueno, a mí me da lo mismo porque los empresarios no lo pagan y si lo pagan el gobierno, los políticos se lo roban. Sí. Estamos desprotegidos. Sí, sí, eso es así. Y mira que yo, que en lo que tiene que ver con Luis, yo valoro el esfuerzo que él hace para que la corrupción y la impunidad tengan un... O sea, aunque entiendo que sí, en las elecciones se le fue la mano, enseñó el refajo. Ya. Sí. Mira, el presidente está planteando con su reforma fiscal, pretende conseguir alrededor o poco más de 115 mil millones de pesos. Pero aquí el país tiene miles de millones de pesos, sobre los 250 mil millones de pesos en exenciones a diferentes sectores de la economía. Claro. No hay una solución que se le pueda recomendar al presidente para disminuir esas exenciones y que pueda ingresar dinero al Estado sin necesidad de gravar a la clase pobre. Ahora yo te pregunto a ti, de esas exenciones fiscales, ¿cuánto van a los pobres? Eso lo tienen los ricos. Uh-huh. Aquí los pobres estamos todos jodidos porque los ricos han arrebatado todo al gobierno. Y es para mantenerle esos privilegios a los ricos que hay que seguirnos cargando a nosotros con más impuestos. Porque los ricos tienen la ventaja de que cuando lo graban arriba ellos delegan al consumidor abajo y a final de cuentas, ¿quiénes pagan los impuestos? Nosotros. Ellos no. Porque eso ellos se lo suman a los costos de producción. Yeah. Y ellos se ganan lo mismo en sus operaciones comerciales. Dicen expertos del turismo, por ejemplo, que es el principal sector de la economía dominicana y uno de los que más exenciones recibe, que por cada peso de exención que el Estado le da al sector turismo recibe 12. ¿Qué tal eso? ¿No es un negocio beneficioso? Es que yo te voy a decir, aquí lo que tenemos que hacer es sincerizar la cuestión de la economía. ¿Tú sabes por qué al Ministerio Público le llaman fiscales aquí? Porque en la antigüedad eran oficiales del fisco. El rol de ellos era cobrar los impuestos. Ya. Okay. Cuando el Estado interviene en la Baja Edad Media y sobre la justicia privada interviene, dice, no, yo ahora la víctima soy yo, e instituye un sistema de justicia, coge a los más eficientes funcionarios que él tenía, que eran los fiscales, es decir, los agentes del fisco. Yeah. Por eso le decimos fiscales todavía. Entonces, a eso es que tenemos que volver, a un sistema serio, con autoridad, donde o todos paguemos o no pague nadie. Eso es la auténtica democracia, esa es la auténtica igualdad. Pero aquí, la democracia y los derechos y las libertades se limitan a que tú puedas hablar, pero los derechos a la salud, los derechos a la educación, el derecho a la igualdad en ese aspecto inclusive fiscal, de ese no se habla. Una reforma fiscal es acentuar la discriminación en la República Dominicana, porque somos los mismos que vamos a seguir pagando más impuestos y los que lo evaden van a seguir siendo los privilegiados del sistema. En esa parte no quiere poner la mano el gobierno porque hay que tocar los poderosos. Y aquí nadie quiere pelear con los poderosos. Es lo de abajo que estamos desorganizados. Yeah. O sea, tú hablaste ahorita de este sindicato de los empresarios del CONET. ¿Cuál es el CONET de los pobres de los barrios? No existe. Tenemos que hacer uno. No existe. Aquí teníamos un Ramón Almanzar,
teníamos un Eliezer Batista, hemos tenido líderes populares, Exacto. pero ya estamos en una época donde inclusive el sector sindical organizado nos representa a los trabajadores. Los empleadores convocan una marcha de trabajadores, llevan más gente que las pseudo centrales sindicales que tenemos hoy, que vendieron la lucha de los trabajadores al capital. Porque cuando se cayó el muro de Berlín, que dejaron de llegar los financiamientos internacionales por lo que mantenían una línea ideológica, ¿qué hicieron? Se vendieron entonces. Plegaron al gobierno y al Ahí sector crearon los patronal. órganos tripartitos, donde se gobernaba con los empresarios, con el gobierno y con los sindicatos. Se aburguesaron. Mira, el Banco de los Trabajadores se lo bebieron de vino. Lo quebraron, ¿te recuerdas de eso? Lo recuerdo, claro. Estaba en el Conde. El Seguro Social lo quebraron. Dime un órgano tripartito que funcione. No funciona ninguno. Por eso ninguno hace huelga ni ninguno respeta a los trabajadores, porque se aburguesaron y porque además el gobierno tiene 3 centrales para meterse ahí. La más grande, una mediana y la más pequeña. ¿Tú sabes quién dice quiénes son esos 3? El gobierno. Por eso el que entra no puede hablar porque lo sacan y meten otro. Por eso, están pensionados todos con sueldo. Claro, entonces el pueblo no tiene quien lo defienda. Entonces el gobierno, para pelear con los que están organizados y que son poderosos, pues entonces lo que hace es que le carga el asunto al pueblo, que está desprotegido y nadie lo representa. Sin embargo, Manuel Soto Lara, el Fondo Monetario Internacional acaba de decir, precisamente ayer, que es imperiosa una reforma fiscal en la República Dominicana. Bueno, ¿qué tú piensas? El foro, pero tú me estás hablando de un organismo que primero es el gran artífice de lo que conocemos ahora como el neoliberalismo, que privatizó todas las empresas públicas, que le entregó todo al sector privado, que ha promovido las reformas más onerosas, que más sangre, más derramamiento de sangre han producido. Recuérdate que cuando ellos llegaron aquí en el gobierno de Salvador Jorge Blanco, hubo una poblada. Tú te pones a ver la historia de América Latina, cuando siguen las recetas del Fondo Monetario Internacional es un asunto muy oneroso, porque el Fondo Monetario Internacional representa lo más rancio de la aristocracia en esta parte del mundo. No es un órgano que proyecta la economía en función de las necesidades de los sectores populares. El Fondo Monetario Internacional es enemigo de los pobres. Por eso todas las recetas del fondo es tendente a proteger esa clase económica poderosa a la que se pliegan los gobiernos, porque desafortunadamente después de la Segunda Guerra Mundial aquí los países soberanos nada más fueron 4 grandes los que se repartieron el mundo. Tú hablabas ahorita del dime y direte que tenemos con Maduro. Venezuela. No deberíamos estar metidos en eso. Lo que pasa es que como somos vasallos y el amo dijo entréguenmelo, tuvimos que entregárselo. ¿Qué nos importa a nosotros ese avión? ¿En qué nos beneficia? ¿Cuántos dólares nos tocan del avión? Y estamos embarrados con Venezuela, buscándonos problemas con un gobierno por un asunto de Estados Unidos. A propósito del tema, desde el punto de vista legal, ¿cometimos un error? Nosotros no cometimos ningún error, somos vasallos. El dueño, el jefe de esto, los Estados Unidos, le dijo, porque esto es una colonia, sí. Le dijo a los súbditos de su colonia, mándenme eso, porque ¿quién te dijo a ti que frente a los imperios hay una relación de derecho? Es una relación de poder. ¿Por qué tenemos un BRICS que se va a reunir ahora en octubre y hay 34 países que quieren meterse y ya tienen más del 50% del Producto Interno Bruto Universal? ¿Por qué lo tenemos? Porque los imperios se rigen por derecho hasta que pueden, pero después, cuando no le basta el derecho o cuando sus intereses no están en el contexto de la justicia, de la razón, apelan a la fuerza y van dejando todos esos heridos a la orilla del camino. Por eso estamos ahora en un nuevo orden mundial, donde ese mundo unipolar que teníamos, Estados Unidos como el centro del universo, eso desapareció con las potencias de emergencia. Esos resabios que tú estás viendo, el escarceo que tenemos con Ucrania, hablando de guerra nuclear, es la consecuencia de un imperio decadente que tiene unos aleteos por mantener una hegemonía que ya no puede mantener. Y lo que está viviendo el mundo ahora es la consecuencia de eso. Ante ese tipo de situación, ¿qué país como la República Dominicana se le va a revelar a Estados Unidos de que a no mandarle el avión o a no mandarle un dominicano cuando ellos le acusan de que está metido en un asunto de droga? Si todo el que se le ha revelado aquí le han quebrado el país. Mira cómo tienen a Cuba con más de 70 años con un bloqueo económico llevándoselo el diablo. Mira cómo tienen a todos los gobiernos que fueron liberales de América, se lo llevaron a todos y lo metieron preso.
Mira, el problema de Venezuela es un problema, ¿tú crees que es un problema de Maduro? No, Le tienen un bloqueo económico ahí que han sometido a ese pueblo al hambre exactamente para provocar lo que está pasando en Venezuela. Y eso es a nombre de la democracia. Exacto. Eso es a nombre de la democracia que hacen eso. Que no te hacen una intervención como la hicieron en Panamá con Noriega, pero te hacen un bloqueo económico, te someten el pueblo a pasar hambre para que el pueblo vote en contra de ti. ¿Y no piensa que debimos guardar la forma como país de hacer un proceso judicial para que determinara que un juez, un tribunal, dijera, bueno, sí, hay razones para entregar el avión? Es que eso se hace cuando la relación es de derecho. Yo estoy diciendo que es de poder. Fue el jefe que llamó a su súdito a la colonia, mándeme el avión. ¿Tiene facultad deliberativa el súdito? No la tiene. ¿Y quién te dijo a ti que somos una nación soberana? Somos una nación títere. ¿Por qué le llevan ese avión a Maduro de República Dominicana? Exactamente porque es un estado que se le ha revelado a Estados Unidos y no está bajo su égida. Ese es su crimen. ¿Cuál es otro? Bueno, señores, estamos conversando con Manuel Soto Lara sobre reforma y otros temas. Vamos a una pausa y en breve retornamos. Continuamos, amigos televidentes, aquí en su programa En Nombre de la Democracia, conversando con el buen amigo, el abogado Manuel Soto Lara. Otra de las reformas que está planteando el presidente Soto Lara es la reforma laboral. ¿Factible, pertinente, necesaria una reforma laboral y para qué? Siempre lo de bueno o malo se determina con esa pregunta, ¿para qué? ¿Para qué? Yo le he dicho a el sector laboral del trabajo, algunas centrales con las que tengo vínculos profesionales, ojo al Cristo, que el reclamo del sector laboral más sentido es lo atinente a la desigualdad que le genera a ellos en el ámbito competitivo el pago de auxilio de cesantía, que son los 21 días por cada año que acumula el trabajador y que en determinadas circunstancias, al término del contrato, hay que pagárselo. Yeah. Cuidado con eso. Yo, trabajando para una central de trabajadores, yo le preparé una iniciativa y era para que se creara el Fondo Nacional de Cesantía, en el que concurrieran los trabajadores, los empleadores y el Estado. Eso, la pequeña, la mediana empresa, la microempresa, tendría la oportunidad de conseguir subsidio por ahí para fortalecerse, porque es una gran desgracia para una pequeña empresa cuando tiene que liquidar un trabajador. Una empresa pequeña, cuando tiene que disponer de 100, 150, 200, 300 mil pesos para entregárselo a un trabajador, eso es muy sensible. Si tuviéramos un fondo de cesantía donde ese dinero estuviera aportado ahí por el Estado, por el ahorro del mismo trabajador, como ocurre con la seguridad social, por el empleador, que nada más tuviera el trabajador que dame mi carta de despido, tú se la das y él va y busca su dinero, primero se haría efectivo la ilusión por la que se creó la cesantía, que es proveer de unos recursitos al trabajador en lo que dura cesante. O sea, no te mueras de hambre con tu familia en lo que consigue otro trabajo. Yeah. Sin embargo, aquí, cuando el trabajador se va a los 5 años, está peleando en los tribunales con los empleadores y no ha conseguido el dinerito, que supuestamente es para hacer esa transición. Eso, por esa parte. En segundo lugar, eso evitaría que tenemos los tribunales de trabajo abarrotados de demandas reclamando esas prestaciones que para los trabajadores son una gran cosa, sí, porque son muy carenciados la mayoría de los trabajadores dominicanos por las condiciones de los salarios, el alto costo de la vida. ¿Qué ahorra un trabajador que no sea las prestaciones laborales, con lo que sueña un día para emprender cualquier cosa? Entonces, si se crea un fondo de cesantía, con eso lo resolvemos y damos un gran paso hacia adelante, porque los trabajadores tendrían la garantía de que cuando se quieran ir se van y no tienen que pelear con el empleador. ¿Y cómo vendrían los fondos de ese fondo de cesantía? ¿Quién lo aportaría? Una parte los trabajadores, una parte el empleador y otra parte el Estado. Así ayudamos al empresariado que no tenga el que pagarla solo las prestaciones. Los mismos trabajadores pueden contribuir a su fondo de cesantía, es un ahorro que el trabajador hace. Y el empleador, antes de tener que pagarla toda él solo, en este caso, nada más va a pagar una parte, pero debe aportarla también todos los meses como paga la seguridad social. Y así nunca se verá con que tiene que buscar 300 mil pesos juntos, sino que todos los años
Cada vez que el trabajador cumple un año que genera los 21 días, él no tiene prisa con eso, porque durante ese año él fue en duodécima aportando la cuota al bono de cesantía, y el Estado hizo su aporte, y el trabajador hizo el suyo. Entonces se lo reparten entre los tres. Es una forma de ayudar al empresariado. Pero además le da certeza al trabajador de cuando se vaya tiene su dinero ahí. El gobierno puede, por ejemplo, en ese caso decirle a una empresa estratégica, pequeña, ok, yo te voy a subsidiar el auxilio de cesantía. Yo te lo voy a pagar. La empresa fronteriza que queremos proteger, los emprendedores. O sea, esa es una propuesta que yo le preparé a una central sindical. Bueno, Manuel, estamos llegando ya al final de este programa, pero yo no quisiera que pasara el programa sin cuestionarte sobre algo que acaba de decir recientemente José Ignacio Paliza, que eres presidente del Partido Revolucionario Moderno. Él dice que él, dentro del proceso de reforma que está planteando el presidente, hay que hacer algo ahora con el Consejo Nacional de la Magistratura para elegir o ratificar una nueva Junta Central Electoral. Él dice que él está de acuerdo con que esa Junta repita. A Manuel Soto Lara, ¿qué le parece? Yo te voy a decir algo. Evaluando los jueces que tenemos ahí, creo que no ha habido un mal desempeño. Yo creo que no ha habido un mal desempeño. Hay que reconocer el derecho que tienen otros también a aspirar y a participar. Exacto. Y yo creo que de esos dos elementos, de reconocer los méritos bien ganados, porque esta gente hicieron su trabajo bien hecho, y conjugado y está puesto con las oportunidades que hay que darle a otros, porque no están todos lo que son ni son todos lo que están, pudiera hacerse un híbrido que permitiera que otros lleguen y que algunos se queden de los que están ahí, que no tengan ni que quedarse todos ni irse todos. Lo que tiene que ver con la opinión de él, yo se la respeto como una opinión suya personal. Exacto. Como que todo ciudadano puede tener una opinión respecto de un tema de agenda nacional. Pero creo que esa junta que está ahí ha hecho un buen trabajo. Y si para la democracia eso es lo que conviene, es el imperativo de orden primordial, lo que hay que preservar. O sea que tomar en cuenta esos dos factores, qué es lo que tenemos y qué es lo que viene, y aplicar ahí como ley de la dialéctica, la negación de la negación, lo mejor de lo que está y lo mejor de lo que viene emergiendo, y hacer un híbrido. Bueno, Manuel Soto Lara, señores, agradecerte de verdad la amabilidad de que hayas podido estar con nosotros en este programa En Nombre de la Democracia. A ustedes la amabilidad de su atención, agradecerla desde su hogar, y solo nos resta invitarlos para que estén con nosotros el próximo jueves a las 2 de la tarde, cuando tendremos un nuevo programa En Nombre de la Democracia. Hasta entonces. Gracias a ustedes.